Entonces vamos a empezar. Con el curso de ecuaciones diferenciales. Y vamos a ver, primero, vamos a definir qué es una ecuación diferencial. Primer punto. Una ecuación diferencial, para los que todavía están haciendo el curso de análisis 2, que hasta ahora saben que son campos escalares, es un campo escalar. Eso es una ecuación diferencial, pero un campo escalar definido en forma implícita. ¿Está? Con algunas condiciones. Es decir, es un campo escalar que en lugar de simbolizarlo con una F minúscula, como lo venimos simbolizando, lo vamos a simbolizar con una F mayúscula. Mala anotación a utilizar por mi parte, dado que las F mayúsculas las reservé para los campos vectoriales. Pero en ecuaciones diferenciales, las F mayúsculas van a representar los campos escalares implícitos. ¿Quedó claro esto? O sea que las F mayúsculas se van a usar para dos cosas. Vamos a ser económicos, las vamos a usar para dos cosas. Para simbolizar los campos vectoriales, que todavía la gente que está haciendo el curso de análisis 2 en este momento no lo vio, porque todavía no llegamos ni siquiera a hacer un dibujo de un campo vectorial, pero también lo vamos a usar a la F mayúscula para simbolizar los campos escalares que van a definir las ecuaciones diferenciales. Esta función implícita, si está implícita va a estar igualada a cero, lógicamente, y como es un campo escalar, este cero es un cero numérico, porque va a morir en R. Recordemos que los campos escalares mueren en R, quiere decir que este cero es un cero común y corriente, no es el cero del carnicero de la esquina, no es un cero vectorial ni nada raro, no es el cero carita, doble cara, ni nada de todas esas cosas raras que vemos en álgebra. Este es un cero normal, el cero común y corriente. Muy bien, adentro del dominio de estas funciones, ¿qué vamos a tener? Bueno, hola, profe. Vamos a tener varias cosas dentro del dominio. Vamos a tener primero la variable sobre la cual va a trabajar el campo escalar, una de las variables, la variable independiente. Vamos a tener la variable dependiente, ¿sí? Y de esto pueden ser en cualquier espacio. Puede ser que acá tengamos muchas variables independientes, muchas variables dependientes. Por ejemplo, podría ser una n-upla de variables dependientes e independientes, y por lo tanto le pongo la doble barra. Recordemos que la X doble barra, ¿qué significaba? X1, X2, X3, Xn. Y la Y doble barra, ¿qué va a significar? La Y1, Y2, Y3, y M, podrían ser distintas cantidades. ¿Sí? Y por el otro lado, a su vez van a aparecer sus derivadas. Derivada primera, derivada segunda de las variables dependientes. Derivadas enésima. Cuando hable de derivadas enésimas, le voy a poner a la variable dependiente una n con dos tipo paréntesis. Esa n no significa potencia, significa derivada enésima. La diferencia entre ponerle los paréntesis y no ponérselo es que el paréntesis indica derivada y sin poner paréntesis indica potencia. ¿Quedó claro esto? Sí. Muy bien. Parece que quedó claro, lo contestaron en forma correcta. Muy bien. Ahora bien, ¿vamos a trabajar con tantas cosas acá? No, de todo este conjunto de funciones, campos escalares que podemos trabajar, vamos a empezar con algunas de estas, porque no vamos a tratar, porque ¿qué pasa con las ecuaciones diferenciales? No hay una técnica única para resolverlas. Y este es un drama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es elegir de todo este conjunto de campos escalares que tienen estas formas, algunos casos particulares. Vamos a empezar con los más sencillos, donde vamos a tomar una sola variable independiente, una sola variable dependiente, y de esa variable dependiente un conjunto de derivadas primeras, segundas, terceras. Por ejemplo, un ejemplo
sobre los que hoy vamos a trabajar sobre ecuaciones diferenciales es el siguiente, es agarrar y tomar un campo escalar que tenga una sola variable independiente, una sola variable dependiente, o sea una X y una Y normal, no una X doble barra, una Y doble barra donde haya muchas variables, y una derivada, por ejemplo la derivada primera. Si yo tengo un campo escalar de esta forma, esta ecuación diferencial que respeta esto es de primer orden. ¿Por qué me van a decir es de primer orden? Porque el orden de la derivada es la que me da el orden de la ecuación diferencial. Si tengo una sola derivada primera, ese es el orden de la ecuación diferencial. Otro ejemplo podría ser este. Tomo una sola variable, una variable dependiente, una independiente y dos derivadas, una primera y una segunda. Ahí tenemos otro caso de ecuación diferencial. Esta será de segundo orden, porque el máximo valor al cual yo lo tengo derivado es orden 2. Y así sucesivamente, uno podría tener una ecuación diferencial de orden n. Fíjense que esto es muy distinto a tenerlo de arriba. Estas ecuaciones diferenciales que están representadas por estos campos escalares son ecuaciones diferenciales de orden 1, orden 2, orden n. ¿Estas las vamos a estudiar? Sí, estas las vamos a estudiar porque son de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de orden enésimo. Y aparte le vamos a agregar algunos condimentos extras. Es como cuando uno se compra una pizza y le pone, qué sé yo, orégano arriba, ¿no? Y unas aceitunas. Bueno, esto es igual. ¿Qué le vamos a agregar a las ecuaciones diferenciales de orden n de este tipo? ¿Qué condiciones le vamos a poner? ¿Sí? Le vamos a agregar dos condiciones. Que los coeficientes en los cuales estén involucradas las variables y sus derivadas sean números enteros, sean constantes, números reales. Pueden ser enteros, fracciones, quebrados, lo que ustedes quieran. Y por el otro lado, las derivadas sean totales. O sea, vamos a tener ecuaciones diferenciales de primer orden, segundo orden, tercer orden, a coeficientes constantes en derivadas totales. Esos son los condimentos que le vamos a agregar extras. ¿Se entendió? Las que vamos a estudiar en este curso. ¿Son las únicas? No, porque yo podría tener las mismas en derivadas parciales, que todavía la gente que está haciendo análisis 2 no sabe ni lo que es una derivada parcial, porque empiezo mañana a explicar derivadas parciales. O sea, me estoy poniendo primero los zapatos y después las medias. Si empezaríamos por ahí. Vamos mal. ¿Está? Por eso vamos a trabajar con derivadas totales. Totales. Okay. Por otro lado, los coeficientes son importantes. ¿Por qué? Porque al tener coeficientes constantes, el problema de la solución de una ecuación diferencial se reduce muchísimo. Al tener coeficientes variables, ¿qué pueden ser los coeficientes? Por ejemplo, ¿los coeficientes pueden ser variables? Sí, pueden ser funciones de funciones, pueden ser composición de funciones. O sea, sería un bollo eso. ¿Existen esas ecuaciones diferenciales? Sí, no solamente que existen, son las más importantes, pero no vamos a resolver esas por ahora. Okay. ¿Está? Entonces, nos vamos a manejar con ecuaciones diferenciales. Miren la introducción que tiene ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles vamos a tratar? En derivadas totales, o sea, campos escalares, con una variable independiente, con una variable dependiente, n órdenes de derivación total y con coeficientes constantes. ¿Quedó claro esto? Esas serían las condiciones que le vamos a establecer a una ecuación diferencial. O sea, es un campo escalar, uno podría tener cualquier verdura acá adentro del paréntesis de lo que es el campo escalar, pero nos vamos a quedar con estas, en este curso. ¿Cuáles son las técnicas? ¿Puede repetir, profe? Si no gritás, no me matás el tímpano, te escucho igual. Perdón, no, es que no llegué a notar. Sí, las características eran coeficientes constantes, derivadas totales, y me perdí porque no escuché el otro. Coeficientes constantes, sí. Derivadas totales y de orden n, en el orden de derivación.
Ok, Orden 1, orden 2, orden 3. ¿Sí? perfecto. Orden N. Okay. Orden N. Cuando uno habla del orden, uno dirá, bueno, pero por ejemplo, si tengo una de orden 2, ¿tengo que tener exclusivamente también la derivada primera? No, uno podría tener una de orden 2 donde no tenga derivada primera, o donde la derivada primera valga 0, o donde la variable, la función sin derivar valga 0. ¿Está? Entonces, uno dirá, bueno, ¿cómo se escriben estas ecuaciones diferenciales? Bueno, las más sencillas tienen que ver por cómo se resuelven. O sea, uno enuncia la ecuación diferencial por la forma de resolverla. Una cosa muy rara, cosa que no pasa en las ecuaciones comunes y corrientes. Una ecuación diferencial se va a resolver en función, o sea, se va a mencionar o a denotar matemáticamente en función de su solución. Por ejemplo, si yo quiero solucionar una de primer orden, lo primero que voy a mirar si cumple su solución, la búsqueda de su solución, si es de variable separable. Esa sería la primera y la más simple forma de resolver una ecuación diferencial. En realidad, es la búsqueda de todas las soluciones de una ecuación diferencial, de una técnica general, siempre reducirla a variable separable. Ahora vamos a hablar qué significa esto de variable separable. Quiere decir que entonces cuando yo busque una solución de una ecuación diferencial, la técnica está involucrada en ese nombre que tiene la solución. Y vamos a mirar que una ecuación diferencial no solamente tiene orden también, sino tiene grado. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, vamos a agarrar las que vamos a estudiar primero, que son ecuaciones diferenciales. A partir de ahora no voy a escribir la palabra ecuaciones diferenciales, voy a poner ED. Ecuaciones diferenciales de primer orden, esas son las que vamos a trabajar, o sea que vamos a tener una sola derivada, a coeficientes constantes y vamos a tratar de que sea de variables separables. Esto último involucra el procedimiento de su solución. Entonces, involucra el procedimiento de su solución, lo que yo quiero saber es cómo busco la búsqueda de la solución de una ecuación diferencial. El tema con la búsqueda de la solución de una ecuación diferencial es que una ecuación diferencial tiene dos tipos de soluciones, que esto es lo otro que viene mal. ¿Cuáles son esos dos tipos de soluciones? Va a tener una solución general, que es la que nos va a interesar, y va a tener una solución particular. O sea que cuando yo busco una solución de una ecuación diferencial, en primera instancia nos vamos a centrar en el caso de la solución general. Y después vamos a ver cómo se obtiene el conjunto de soluciones particulares. ¿Y son las únicas soluciones que puede tener una ecuación diferencial? No. Peor todavía. Una ecuación diferencial puede tener también soluciones singulares. Me van a decir, ¿y qué diferencia habrá entre particular, singular? Parecen sinónimos. Bueno, vamos a ver que esos no son sinónimos. No existen los sinónimos en matemática, por otro lado. Cada palabra tiene una cosa dada. Está asignada a una sola cosa. Entonces, ¿cómo será una solución general de una ecuación diferencial? La solución general está asignada y establecida
por algo que se llama las constantes arbitrarias. En una ecuación diferencial aparecen, cada vez que yo soluciono una ecuación diferencial, un conjunto de constantes arbitrarias en su solución. Y eso va a depender del orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación diferencial de primer orden, por ejemplo, las que vamos a empezar, con esta vamos a empezar, con este cuadro. Hoy vamos a tratar de solucionar algo de esto. Estas serían de la forma f, x, y prima, nada más. ¿No? Esa sería la forma que tendría. Cuando yo quiera establecer una ecuación diferencial de este tipo, como voy a tener orden 1, esta ecuación diferencial, la solución general, va a tener que tener sí o sí una constante arbitraria. ¿Qué es una constante arbitraria? Va a aparecer un número genérico, como cuando yo resuelvo una integral. Cada integral difiere en qué cosa, dijimos, en una constante. ¿Qué es esa constante? Un número general, cualquiera. Eso es lo que le va a dar generalidad a la ecuación diferencial, a la solución de la ecuación diferencial. Por otro lado, la solución particular es cuando esa constante toma un valor numérico determinado. Y después les voy a hablar de la solución singular. Tengan paciencia. Que no tiene que ver con el número de constante, tiene que ver con otra cosa. Entonces, en una ecuación diferencial tenemos una solución general que va a depender de la cantidad de constantes numéricas arbitrarias que aparezcan en él. Esas constantes van a ser números genéricos. Va a ser una constante C1, C2, C3, pueden ser cualquier número real. O complejo, depende de donde estemos en el plano. Esa es otra condición que vamos a poner. No vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales en variables complejas, solamente en variables reales. Y por el otro lado, lo que importa para saber cuántas constantes arbitrarias va a tener que tener mi ecuación diferencial, me la va a dar el orden de la ecuación diferencial, es decir, el número de derivadas que están explícitas dentro de la ecuación diferencial. ¿Está claro esto? ¿Se va entendiendo? El lenguaje recién estamos en el plano del lenguaje, todavía no escribí ni siquiera una ecuación diferencial. Ahora, cuando yo escribo una ecuación común y corriente, la que le enseñan ustedes a los pibes de la escuela secundaria, x cuadrado más 3 igual a 5, ¿no? ¿Qué es resolver la ecuación diferente? Cuando le dicen resuelva la ecuación, ¿qué es lo que hacen? Hallar el valor de x. El número que va acá para que se cumpla esto que está acá. Bueno, si yo tengo una ecuación diferencial que va a tener que tener derivadas y prima, lo que voy a tener que buscar es la y. Y la y es una función de la x. Es decir, estoy buscando una función implícita. ¿Se dan cuenta de lo importante del teorema de la función implícita del cálculo vectorial, los que cursaron ya el teorema de la función implícita? Es decir, voy a tener que buscar la y como una función de la x, y esa va a ser mi solución. Y dentro de esa solución van a tener que aparecer las constantes arbitrarias que me da el orden de la ecuación diferencial. Cuando busque esto. O sea que ahora la solución no son números como una ecuación común y corriente. ¿Qué son la solución de una ecuación diferencial? Funciones que dependen. Como estamos en este caso y tengo una sola variable independiente, será una función del análisis 1 de esta ecuación diferencial. Porque tomamos una sola variable independiente, pero yo podría haber tomado varias variables independientes. Y eso serían campos escalares. Porque si yo acá hubiera tomado x1 y x2 como variables independientes y hubiera tomado una sola y, esta y puede ser función de x1 o la y puede ser función de x2. O la y puede ser función de x1 y x2 al mismo tiempo. Y esto sería una función de dos variables, un campo escalar. O sea, que la solución de una ecuación diferencial está involucrada la cantidad de variables independientes que tiene, la cantidad de variables dependientes, la relación implícita que llevan las variables dependientes respecto de las independientes, y por el otro lado,
el número de constantes que me lo va a determinar el orden de la ecuación diferencial. O sea, de primer grado tendría una constante, ¿sí? De primer orden, no confundir, el grado es otra cosa, ya vamos a hablar del grado, todavía no hablé del grado de la ecuación diferencial. No, orden. Del orden. El grado, dejarlo, la palabra grado acá no existe, por ahora. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Entonces, lo importante que va a ser que como las que vamos a trabajar son de una variable, las funciones que van a quedar y en función de x son las funciones del análisis 1. O sea, gracias a Dios, porque si fueran de las otras estamos en un problema. ¿Está? ¿Se dan cuenta que el tema de ecuaciones diferenciales puede dar para dar 7 u 8 niveles de ecuaciones diferenciales por la cantidad de las que puede haber, ¿no? No sé si van notando ese detalle. Sí. Pueden ser coeficientes que no sean constantes, que las derivadas sean parciales, que las cantidades de variables dependientes sean mucho más que las independientes. Hay muchas variantes. Hay tantas variantes que se llegaron a hacer alrededor, de la cantidad de gente que ha hecho cursos de ecuaciones, arriba de 100 cursos de ecuaciones diferenciales distintas. Para que tengan una idea. Nosotros vamos a hacer una introducción a las más fáciles. Nada más. O sea, acá se puede abrir un panorama de hacer niveles. Sí, ¿quién estaba hablando? Catriel. No sé quién estaba hablando. Escucho. Alguien abrió el micrófono. Alguien abrió el micrófono, pero no lo escucho ahora. Wow. No lo escucho. No, está lejos, se escucha lejos algo. Tiene problema de micrófono. Bueno, no importa. Cuando lo arregle después aporta. Bien, sigamos. Entonces, ¿cuáles vamos a estudiar en primer caso? Vamos a estudiar las de primer orden, o sea, con una sola derivada. Como sabemos, si tiene una sola derivada, ¿cuántas constantes va a tener su solución general? Una. Más fácil no va a ser. La vamos a tratar de que los coeficientes sean constantes, o sea, que no sean variables. Y por el otro lado, en la primera situación, vamos a tratar de que seas de variables separables, que va a ser la primera técnica que vamos a aprender para resolver una ecuación diferencial, para encontrar esas funciones, que son funciones del análisis 1, y que resuelven la ecuación diferencial. Después de todo este protocolo de introducción que me llevó media hora de lo que es una ecuación diferencial, como pueden ver, una cosa de loco, para introducir un tema, tengo media hora de introducción, tiene esto. Lo interesante de esto es que es un tema muy simple al principio, porque uno puede chequear muy fácilmente si lo que está haciendo está bien. Porque, a ver, si uno tiene una ecuación, ¿cómo puede saber si esa ecuación está bien? Cuando encontró las soluciones. Sí, reemplaza el valor de X. Claro, y acá lo mismo. Lo único que voy a tener que tener cuidado, cuando reemplace voy a tener que calcular las derivadas, todo lo que diga la ecuación. Claro. Y lo que va a haber que reemplazar es una función. Y va a haber que agarrar la función y ponerla dentro de la ecuación. La función es la solución, entonces voy a tener que derivar esa función las veces que me diga la ecuación diferencial. ¿Se entiende lo que va a haber que hacer? O sea, lo mismo que hacemos con cualquier ecuación común, pero uno va a poder chequear. Por supuesto que hay que hacer bien acá. Para resolver la ecuación hay que saber integrar perfectamente. Por lo menos las técnicas básicas de integración. Para chequear la solución va a haber que derivar correctamente. Y por supuesto que si no saben hacer eso bien, vamos a estar en un dilema porque van a tener problemas de lo que van a acarrear del análisis 1. Solución para esos dilemas es agarrar, bajarse el programa correspondiente, el calculador a todo, el que está en internet, el que calcula cualquier verdura, y lo meten todo ahí. Si todavía no aprendieron a hacer eso, y bueno, estamos mal. Porque este curso se supone que ya eso lo lograron. Por eso agarramos la vieja tabla también, el librito con la vieja tabla de... sí, también. Claro, hay una que tiene, que no sé, creo que es de la tecnológica, tiene 1000 integrales y como 1000 derivadas. Entonces, bueno, sí, agarran esa tabla, hagan lo que quieran. Acá yo no me voy a poner a explicar cómo se integra y cómo se deriva. No. Está claro, ¿no? Eso ya es moneda corriente acá.
Acá es como de, si yo te digo, integrame el arcotangente de un cuarto de pi radianes. Bueno, eso lo tenés que saber integrar. Yo no me voy a poner a hacer ese integral. ¿Está claro eso? Sí. Este curso es para eso. Ok. No, porque lo aclaro porque después me van a preguntar, pero la ecuación esa cuenta, ¿cómo se hace? Esa cuenta no la voy a aclarar. Tienen que agarrar, programa, máquina. Hay uno que hace hasta los pasos. ¿Está? Todos los cursos de análisis previo, acá van a tener que aprender sí o sí a hacer las cuentas. Si no, la máquina. Perfecto. Muy bien. Vamos a mirar cómo se escribe una ecuación de este tipo de las que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver en la búsqueda de la solución general. Búsqueda de la solución general. Entonces dijimos vamos a empezar con las variables, ecuaciones diferenciales de variables separables. Bueno, fíjense que la ecuación diferencial que vamos a trabajar va a tener que tener esta forma. Va a tener que ser un campo escalar F1, por ejemplo, de X, por el diferencial X, más un campo F2 de Y, por el diferencial Y, igual a 0, por ejemplo. Tendría que tener esa forma. Cuando tiene esta forma, que tengo una función de X por un diferencial X, una función de Y por el diferencial Y, yo digo que la solución de una ecuación de ese tipo general es de variables separables. En los libros, ¿cómo lo escriben estas cosas? Generalmente esto lo escriben como m de x, a los campos escalares usan letras mayúsculas. Yo lo escribo así porque los que hicieron los cursos de análisis conmigo saben que yo los campos escalares los nombro de esa manera. Jorge, se ve borroso. Se ve, o al menos soy yo. A ver, dame. Ahí se mejoró. Esperá, vamos, capaz que la cámara está sucia. Limpiamos la cámara. ¿Puedo preguntar? Sí, ¿cómo no va a poder preguntar? Pregunte nomás. Escucho. La solución. ¿Y la pregunta? Ahí está. Sí. Pensé que esto lo había activado. No, que de variables separadas. Se dice Separables. porque tiene separable, porque Sí. tiene las derivadas, por ejemplo, diferencial de X y diferencial de Y, lo tienen en dos términos distintos, por eso. En dos funciones que dependen de las dos variables por separado. Por separado, ok. Ahora Ok. vamos a ver eso. No están mezclados, ok. Pero no siempre se da esto y a veces se puede adaptar. Por ejemplo. No, a veces están juntas, hay que separarlas. Claro, bueno, ahora vamos, Aníbal. Exacto. No siempre se va a dar. Lo que hay que tratar es de llevarlo a una forma que tenga esta expresión. Porque fíjense que Claro. si uno logra eso, ¿qué sería la solución de esta ecuación diferencial? Miren, uno podría agarrar y escribir esta técnica, la solución, que sería encontrar... ¿Por qué? Acá le voy a poner, en lugar de F2, N, como le ponen los libros. N de I. ¿No? Sí, alguien iba a preguntar algo más. No, quería que por favor cuando vayas escribiendo, copiando en el pizarrón, que vayas diciendo lo que vas poniendo porque no se ve bien. Perfecto. A ver. Puede ser... Muy bien. A ver si le pongo más luz. ¿Con la luz no mejora? No, con la luz no mejor. Empeora. Muy bien. Entonces... Jorge, Sí, escucho. que a veces el laburo en sí es encontrar cómo separarlas. Porque En después realidad, lo otro, ese es el lo sé laburo. por tabla, ¿eh? Esa es la forma de Sí, resolverla. el primer laburo es crear la función a veces, cuando tenés problemas. Ujú. Y después adaptarlo a esta forma. A ver. A ver, vamos por parte, porque nos estamos apurando ahí. Primero vamos a resolverla, después vamos a ver para qué sirve. ¿Está? Está bien. ¿Está? Primero Sí. vamos a ver cómo se resuelve.
Lo primero que voy a hacer es tratar de separar las variables ahí. Fíjense que yo puedo hacer esto acá, poner m por x, ¿no? Y pasar este término para el otro lado. Me van a decir, pero lo estás pasando sumando. No, lo que pasa es que esto puede ser más o menos. O sea, la idea es que eso puede llevar un signo consigo y es independiente. Entonces esto puede tener un más o un menos. Ok. Entonces yo la idea que es poner los diferenciales con sus derivadas correspondientes. Entonces acá yo integro en x y acá integro en y. Y cuando integro, ¿qué pasa? Mueren los diferenciales y de ahí puedo despejar la función de y. Esa es la forma de resolverlo de variables separables. ¿Se dan cuenta? Ah, ok. Al integrar, Integrar a ambos lados después. claro, Sí. me van a decir, esto sería de primer orden. Me van a decir, ¿pero por qué? Fíjense que esto llevaría una constante arbitraria, esa integral, C1. Y esta otra tendría una constante arbitraria C2, podría ser más o menos esa constante, cuando termine la integral. Me van a decir, pero usted dijo de entrada que si es de primer orden, ¿cuántas constantes debería tener? Una. Y acá tengo dos integrales de las cuales voy a obtener una constante de cada integral. Entonces no tengo una, tengo dos. En realidad tengo una sola, porque si esta la paso para el otro término, las constantes se pueden sumar, porque son números. Claro, porque son... Escuchen bien esto, no se apure, no se apure. La pregunta es, esas constantes cuando se pueden agrupar se llaman constantes aditivas. No quiere decir que siempre se tengan que sumar, se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, sacarle logaritmo, ponerle potencia, sacarle raíces. Aditiva significa todo eso en una sola operación. Es como cuando digo todos, involucro animales, personas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una palabra genérica acá, aditivas. Quiere decir, las constantes son aditivas porque se pueden sustituir por una sola. No porque las pude sumar solamente. ¿Quedó claro eso? Entonces, yo podría haber pasado esta constante para allá, la pude agrupar con la otra y la reemplacé por una sola. Esa es la constante en la cual va a diferir la ecuación diferencial de primer orden. Ahora, ¿me podría haber quedado que en una integral las constantes no sean aditivas? Sí, porque esta podría haber quedado multiplicada por una variable y esta sin la variable, entonces no las puedo juntar. Entonces, esa solución, ¿de qué orden va a ser? ¿De qué tipo de ecuación diferencial va a tener que ser esa solución? Me van a quedar dos constantes de orden 2. Esa tendría que solucionar una ecuación diferencial donde acá aparezca una derivada segunda. No primera. Pero estamos en derivadas de primer orden, dijimos, ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces acá las que vamos a ver son las de primer orden. Bueno, y como dijo Napoleón, que ganó la Revolución Francesa, para entender algo nada mejor que un ejemplo. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. ¿Está bien? Si lo dijo Napoleón, que ganó la Revolución Francesa, debe tener razón. Vamos a ver cómo se hace esto. Lo dijo. Muy bien. A ver, vamos a empezar. Ustedes tienen ahí un montón de ecuaciones diferenciales. Tienen una lista en la práctica 6, que es la práctica de la bolilla 6 de análisis 2. Gente que está haciendo el curso de análisis 2, que son las mismas que les pasé a la gente que está haciendo ahora el curso de metodología, que son dos. Ustedes van a estudiar dos niveles de ecuaciones diferenciales. La gente de análisis 2, uno nada más. ¿Está? Muy bien, vamos a mirar esta primera ecuación diferencial. Vamos a suponer que tenemos la derivada de y respecto de x es e a la x más 6. Fíjense. Me van a decir, pero eso no tiene la forma que teníamos antes. ¿Cuál era la forma que teníamos antes? M de x más n de y igual a 0. ¿La puedo convertir en esa forma? Y fíjense que sí, porque puedo decir que de y es e a la x más 6 de x. Y puedo decir que e a la x más 6 de x negativo
menos DI es 0. ¿Cuánto vale M de X? E a la X más 6. ¿Cuánto vale N de Y menos 1? ¿Se ve? ¿Es de esa forma? Es de esa forma. Estaba de otra forma, la misma forma. ¿Se ve? Hay que identificarla. ¿Es de variables separables? Y si tenía esa forma dijimos que sí. ¿Están las variables separadas? No, porque yo tengo la y con la x, los diferenciales juntos de este lado. Fíjense que esta... ¿Qué es la derivada de y respecto de x? ¿Qué es el diferencial de y con respecto de x? La derivada, ¿no? Esta ecuación diferencial se podría haber escrito así. Y' igual e a la x más 6. Y fíjense que yo para sacar la forma que tiene la ecuación diferencial tengo que desglosar la derivada en el cociente de diferenciales. No sé si van notando ese detalle. Y lo que yo tengo que hacer para solucionar la ecuación diferencial es saber qué función tengo que derivar con respecto a x para que me dé esta verdura. No solamente una, sino el conjunto de funciones que puedo derivar con respecto a x para que me dé esta verdura. Por eso no hay una única solución, va a haber una solución general. O sea, no va a haber una única solución de funciones. Acá creo que en el ejemplo se puede ver bien ese detalle. Entonces, si uno se fija, me conviene tenerla de esta manera, con los diferenciales, con la notación de Leibniz, no con la notación de Newton. Esta sería la notación de Newton, esta sería la notación de Leibniz, con las derivadas en expresiones de cocientes de diferenciales. En conclusión, para hacer eso... Sí, escucho. No sé si se escucha bien ahora porque... Sí, ahora te escucho. Pero la notación cobra mayor importancia cuando se llega justamente a funciones que dependen de más de una variable. Entonces Claro. ahí sí el cociente de diferenciales no solo es obvio, sino que hay que aclararlo porque podría estar derivada por X, por Y, por Z o por Exacto. N variable. Cuando esto pasa a derivadas parciales se hace peor todavía, o cuando hay más de una variable, aunque sean derivadas totales. Porque si no aclaro eso, puede ser cualquier verdura. Lo que acaba de decir Catriel es cierto. Lo que pasa es que por ahora estamos con esta, y por ahora no vamos a tener ese drama. ¿Está? No hay problema. Hasta ahora venimos salvados con eso. Mirá Estefanía, con qué cara de susto que está con esto. ¿Qué te pasa? No es para tanto, che. Muy bien. No, me gusta. Vamos a ver entonces cómo hacemos la cuenta para encontrar la y. Vamos a separar las variables. Fíjense que no es nada difícil separar la variable, porque voy a decir que DI es e a la x más 6 de x, y ya la separé. Y había que despejar, ¿no? Una vez que ya está despejado, lo que está ahí está del lado izquierdo de la ecuación, lo que está en x está del lado derecho de la ecuación. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Integrar a ambos lados. ¿Sobre qué variables integro? Y sobre la que corresponde. Lo que está en y lo integro en y, lo que está en x lo integro en x. O sea, son dos integrales de una variable. ¿Cuánto da la integral del diferencial? Ahora empezamos con las preguntas que nadie responde. Pero muy bien, no sé quién lo dijo. Muy bien. Más una constante aditiva, porque es una integral. C1. ¿Está bien? Toda integral difiere en una constante. ¿Y la segunda integral? E a la X. E a la X más C. No sé, Más C2. C2. Uy, ya estamos mal. ¿Se dan cuenta que van a necesitar como el calculador de integrales? La integral de e a la x, e a la x. La integral del 6... 6x. Ah, Más X. más Haz una constante Sí. 2 aditivas. Sumarle una constante. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que esta C1 la puedo pasar para acá y decir que y es de la forma e a la x más 6x más una constante única, donde c es la
adición, multiplicación, suma, resta, lo que se me ocurre entre C1 y C2. En este caso, como esta la tomé positiva, ¿la podría haber tomado negativa de aquel lado? Sí. Cuando tengo una integral, sí, le puedo poner cualquier signo a eso. Se dan cuenta que sirve para cualquier cosa eso, ¿no? Muy bien. Esta es la solución de... ¿Qué solución es esta? Es una solución general. A partir de ahora, SG es solución general. SP, solución particular. ¿Está? ¿Qué tiene que cumplir esto si está todo bien? Que la derivada de y respecto de x me tiene que dar lo que tengo arriba. Cuando yo derivo esto, si saco y prima, ¿me da lo que tengo arriba? La derivada de a la x. E a la x. La derivada de 6x. 6. Y la derivada de una constante. 0. ¿Se dan cuenta que tiene que aparecer la constante? ¿Dio la ecuación diferencial? Sí. ¿Cómo puedo armar una ecuación diferencial? Agarro una función y la derivo las veces que quiere y puedo obtener mi ecuación diferencial. ¿Está bien? Si a mí me dicen, acá tiene la solución de una ecuación diferencial de primer orden, ¿me puede fabricar su ecuación diferencial? ¿Qué tengo que hacerle a la solución general? Derivarla. ¿Cuántas veces? Una. Dos. Si me dicen, acá tiene una ecuación diferencial de esta es la solución general de una ecuación diferencial de orden 2. ¿Me puede fabricar su ecuación diferencial? ¿Qué tengo que hacer? Deriva 2 veces. Tengo que derivarla 2 veces. ¿Y si es de orden 20? Derivándola 20 veces. La tengo que derivar 20 veces. Esa se la voy a dar a Israel. No. ¿Está claro? Pasar el fin de semana derivando. 20 veces. Por lo menos se te va a ir la conjuntivitis. No, ya se me fue con el trabajo de espacio, quédate tranquilo. Ah, el espacio sideral, ese raro que tiene. Sí, ni me hables. Bueno, ya sabía que estabas enojado por algo, ahora ya sé por dónde viene la mano. Mirá la cara de Florencia cómo se ríe ahí, Mafioli. Mirá cómo se ríe y la otra, las dos Florencia, mirá cómo se cagan. Y porque estamos todos por lo mismo. Porque estamos con ese trabajo, malditos. Esas cosas feas que les dan para hacer, perder el tiempo. Por lo menos con esto se divierten un poco. Bueno, vamos a mirar otro caso. Supónganse que a mí me dicen esta ecuación diferencial. A ver, vamos a mirar. Dos coseno de x. ¿Está fácil? Esta también está fácil, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Diferencial de y es igual a 2 coseno de x, diferencial de x. Y ya estamos. Pues ya la tenemos separada. Las variables. Sí. ¿Se dan cuenta por qué se llama de variables separables? Porque separo las funciones con las y de un lado, las funciones con las x del otro. Entonces integramos. Está fácil de integrar. ¿Cuánto me da esta integral? ¿Qué derivado me da el coseno? El seno. Entonces esto es 2 seno más de x la constante. más Y constante. ¿hace falta hacer la cuenta que hice antes para mostrar que hay una sola constante? Ya eso se hace mentalmente, ¿no? Claro. No hace falta. Quiere decir que esta es la solución. Muy bien. Esta está sacada de acá de la guía. Vamos a mirar, a ver. A ver, vamos a hacer una un poco más complicada, a ver si sale. A ver cuáles tenemos.
Vamos a ver esta. Dos i coseno de x. A ver. Perdón, 2i coseno de i. Y del otro lado, i seno de i de x más seno de i de i. Fíjense qué bollo que parece que es. ¿Cómo agrupo? Fíjense que esta ya parece más complicada, ¿no? Acá no es tan fácil de ver quién es X, Y. Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cómo me fijo si la puedo separar las variables? Lo que voy a hacer es poner todo lo que tiene el diferencial X de un lado y todo lo que tiene el diferencial Y del otro, para separar las variables. Eso es lo más importante, porque los diferenciales son los que tengo que integrar, son los que me dicen sobre qué variables integro. Entonces, eso es lo primero que hay que mirar en una ecuación diferencial de variables separables. Y si no, voy a tener que tratar de ver si la puedo convertir en variables separables. Fíjense, esto tiene y. Esto tiene y. Pero el diferencial y está acá. Entonces voy a tratar de pasar esto que está sumando, restando para aquel lado. Entonces me va a quedar 2i coseno de i menos el seno de i diferencial i. Y de este lado voy a dejar i seno de i de x. ¿Se ve? Lo bueno de esta ecuación diferencial es que lo que tiene x está multiplicado por algo que tiene y. Y eso me va a permitir pasar esto dividiendo, y ya tengo todo lo que tiene y de un lado y lo que tiene x del otro. No sé si lo ven. Fíjense que me va a quedar 2i coseno de i menos el seno de i. A ver, alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo mucho ruido, y algunos están poniendo caras feas. A ver quién tiene el micrófono abierto. Ahí lo cerró. Traten de tener los microfonitos cerrados, somos muchos y se van a enojar. No se me enojen, pero yo no lo puedo cerrar los micrófonos. Dividido y seno de i igual a de x. ¿Ven cómo quedó? Muy bien. El tema es que este término, todo este término, lo tengo que integrar en y. Y todo esto en x. Acá no hay ningún problema. Porque tengo que integrar esto y tengo que integrar esto. ¿Cómo integramos? De este lado es fácil integrar. ¿Cuánto da la integral del diferencial x? Da la x más una constante. Pero ¿cómo integro todo esto? Por parte. Hay una recta, ¿no? Se puede hacer un montón de cosas. Se puede hacer por álgebra de integrales. Álgebra de integrales. Acá empieza el drama de lo que les decía antes. De lo que dice Israel. Empieza el drama de lo que les dije antes. Si no sabemos integrar, estamos en el horno. Yo lo que haría es, por ahí separar también. Pues me quedaría, podría separar a ver si sale. Habría que buscar si el diferencial de esta cosa no coincide con el diferencial de esta otra para sacar alguna sustitución. Sustituir algún diferencial. ¿Cómo? Distribuirla con respecto a la recta. Hagan lo que quieran. Queda para ustedes. Yo eso no lo voy a resolver. Porque, a ver, cuando resuelvan esto, les va a quedar un término funcional, pero cuidado. No va a quedar como en los otros dos ejemplos anteriores, y igual a algo. Pues la variable independiente es esto, pareciera que quedara x igual a algo, ¿no? Sería bueno ver si pueden despejarla ahí en términos de esta x, porque en realidad la función que buscamos es esa. ¿Es necesario hacer eso?
No, porque como lo que estamos buscando es una función, la función puede estar la y en función de la x en función de la y, no importa. Lo que pasa es que en la variable, en la ecuación diferencial sabemos que la x es la variable independiente, porque está prefijada en el campo escalar de esa manera. En consecuencia, uno puede, independientemente de lo que haga, puede exclusivamente decir, tengo una función de la x en términos de la y. No hay ningún problema. ¿Se entiende lo que digo? En la ecuación diferencial la solución no tiene ningún drama en ese sentido. Por eso es importante ver una de las tareas. Sí, escucho. Me quedé tildada pensando, mirando el ejercicio, porque veo que, por ejemplo, cuando usted decide tomar el término que tiene el diferencial y pasarlo para el otro lado, del otro lado no tiene ningún diferencial, entonces, ¿cómo simplemente tienes variables y, pero si yo hubiese decidido, por ejemplo, pasar algo con diferencial x, eso me quedaría como una constante. Exacto. Pero como está con diferencial y quedó como una función de y. Pero ¿cómo sé si elegí bien o por ahí me convenía hacer el otro? No sé. Claro, porque lo que pasa es que si yo paso lo otro, no la convierto de variable separable. Estoy separando las variables justamente para eso. Bien, pero el diferencial, después cuando lo toma, que lo toma como si fuera el diferencial que abarca a los dos términos. Y es Claro, lo que válido pasa es que me parece que la anoté mal. Ese es el punto, tenés razón. Es que esta va con un diferencial, está mal anotada. Si no, no la pueden, si no hay que hacer otra cosa, porque no sería de variables, no sería de coeficientes constantes, aparecía un coeficiente variable, disculpen. Ahí muy bien, muy objetiva la situación, perfecto. Ahí esa no sería más compleja la ecuación, tal cual. Muy bien, no sé quién lo dijo, excelente. Yo, pero porque me enganché pensando eso y ¿por qué lo Se entendió, eligió a ¿no? él? La pregunta que, sí, el yo no me acuerdo los nombres, así que el yo ahí sí. Karina. Perfecto, Karina. Es cierto, esto tiene que tener un diferencial porque si no, no lo puedo agrupar. Tiene que tener el mismo diferencial que acá. Perfecto. De la otra manera me quedaría un término que estaría afectando a todo, entonces hay que tener cuidado ahí y aparecería un coeficiente. Por ejemplo, ¿cómo podría haber hecho eso? A ver, ¿se podría haber resuelto esa ecuación diferencial si yo tengo 2i coseno de i? A ver, miremos si la podemos transformar en variable separable, ¿está bien? Con estos coeficientes. Por ejemplo, una de las cosas que podría haber hecho es dividir por i coseno de i a todos los términos. ¿Está bien? Cosa de tal manera de matar esto y dejar un 2 ahí. ¿Ven? Eso lo podría haber hecho. Si acá no hubiera un diferencial. Estoy mirando si sale de variables separables una así. ¿Se ve? Entonces acá me queda que un 2 es igual a i sobre i, que me daría 1, me quedaría la tangente de i, seno sobre coseno de x, ¿se ve? Y acá me quedaría 1 sobre i, el seno por la tangente, ¿no? Por la tangente de i. ¿Se ve? Entonces ahora, la tangente está multiplicado. Ahora sí podría trabajarlo un poco mejor, mirá. Y sale de variables separables. Sin ponerle el diferencial acá. Esta es más fácil, habría que resolver la integral nada más. Pero la anterior sale bien de variables separables. Me queda un 2. ¿Se ve? Y paso este diferencial. Puedo poner el 2 el diferencial x de aquel lado, ¿no? Y el 2 lo paso restando de este. Entonces me va a quedar que la tangente de i, diferencial x, sería 1 sobre i por la tangente de i, diferencial i, menos 2. Y por lo tanto ahí puedo despejar la tangente, miren. Puedo hacer lo siguiente.
¿Qué pasa que este menos 2? A ver qué hago. Está bien. Puedo pasar esta tangente dividiendo, ¿no? Pero se me complica bastante, no va a ser tan fácil de hacerlo, porque fíjense que me queda que dx, porque esta tangente está en y, la tengo que poner del lado donde tengo las cosas de y. Entonces me queda 1 sobre y por la tangente de y menos 2. Y esa tangente pasa dividiendo acá y al 2. Y esto queda como una función, ¿no? Me queda Pero te d. está faltando que el diferencial de I abarque a tangente de I. No va a funcionar. No va a abarcar eso. Porque acá me va a quedar como una función de i. Y no lo puedo, y claro, no me va a poder trabajar. ¿Se entiende lo que pasa? No lo puedo integrar ahí. No lo puedo integrar. Porque esto me está faltando el diferencial, que era lo que pasaba, por eso se los arreglé. No queda tan fácil de variable separable. No se puede separar tan fácilmente la variable acá. ¿Está? Es decir, que habrá que buscar alguna técnica que no sea esta. Porque la variable empezó a quedarme algún término que donde no tengo el diferencial para poder integrar. Una pregunta, ¿siempre tiene solución o, por ejemplo, puede ser que así no tenga solución? No, las ecuaciones diferenciales, si existe una ecuación en derivadas, puede ser, a ver, dijimos que hay 3 tipos de soluciones. Después vamos a ver que hay más formas de solucionar, de expresar una solución de una ecuación diferencial. Acá estamos viendo las que no salen de variables separables. Esto es un grano de arena en un desierto, las de variables separables. Ya vamos a ver cómo se hacen estas cosas. Vamos a ver cómo se buscan y qué artilugios se pueden hacer para encontrar estas soluciones. Fíjense que acá yo le agregué, para que ustedes la puedan hacer esa, le agregué el diferencial ahí, pero en ese caso no salió de variable separable. Habría que ver, a ver si hay alguna otra cosa que se pueda hacer, porque el diferencial y me está matando un montón de cosas, me está faltando el diferencial del lado izquierdo, y ahí no me permite agrupar. Claro. No, está bien. Imposible de sacar, habría que pensar si se puede separar la variable, o sea, buscar la forma de separar la variable. Ahora, ¿hay maneras o hay procedimientos para separar las variables en este tipo de ecuaciones diferenciales? Sí, hay muchos procedimientos. Y esos procedimientos vamos a ir aprendiéndolos porque están tabulados. Por ejemplo, las primeras que vamos a ver son las que se llaman homogéneas. Y cuando no son homogéneas me van a decir, bueno, las homogéneas se van a resolver de una determinada manera, va a haber un procedimiento. El procedimiento va a ser siempre que no se puede hacer tal cosa aplicando una regla, una técnica, convertirlas en variables separables. Es decir, cuando yo tengo una ecuación diferencial que cumple con una determinada característica, yo digo que es homogénea. Si es homogénea, la resuelvo con esa técnica y la técnica muere siempre en separar las variables. Después, ¿cuáles vendrán? Y las que no son homogéneas, pero que cumplen con determinadas propiedades que se puedan reducir a homogéneas. Ahí tenemos otro ejemplo. Y por supuesto, una vez que la reduje a homogénea, aplico la técnica anterior y después, ¿qué hago? La reduzco a variables separables. Y así con un par vamos a hacer. Cuando todo eso no funcione, va a haber que recurrir a una técnica más general. Y así se van incorporando técnicas que cuando una cosa no funciona, se busca por otro lado. Un poco respondiéndole a Karina lo que preguntó. Es decir, que no hay una técnica única. ¿Esto está claro? Lo dije de entrada eso. Y que esta técnica es una en todas. Ahora, ¿puede haber técnicas que no mueran en variables separables? Sí, después vamos a ver un montón de técnicas, cómo se resuelven, donde uno no cae en variables separables. Lo que pasa es que para variables separables, cuando pasa una cosa así, uno tiene que pensar la manera de cómo esto lo puedo convertir en variables separables. Una manera es hacer reemplazos, sustituciones de conversión en variables separables. Son las maneras de ver las cosas. Hay muchísimas formas.
Sí, escucho. Se dice que podés hacer cualquier cosa. Todo es válido. A ese 2 ahí le podés multiplicar DI sobre DI. Y se te arma un choclo hermoso. Este 2 y ya salí. Claro. lo multiplicamos por DI. DI sobre DI. Ah, acá. A este 2 le agrego un DI sobre DI, ¿lo hiciste? Sí, sí. ¿Y qué hiciste después? Si No, y multiplica después por esto, cuando te queda segunda derivada, se te hace un choclo. claro, queda de orden, en realidad es de orden 2. No de 2. Porque queda una Sí. derivada segunda. Si Claro. meto una derivada, queda de Y, orden la 2. X, y del otro lado te queda derivadas parciales. Claro. No, en realidad quedan en derivadas totales, no parciales, porque la I es una Sí. sola función de X. Pero sí. ¿Entienden lo que dice Aníbal? Ahí estuvo pensando cómo separar las variables. ¿Ven? A este 2 le puso un DI sobre DI. ¿Para qué le sirvió esto? Si hace esto, no sé si le anda, ¿eh? Vamos a mirar. Porque hay que hacer esta resta. Hay que hacer esta resta. Acá me queda una derivada segunda en I, pero el de X no lo tengo en derivada segunda. No. Derivada primera, queda una... Eso no me sirve, así como está. No, lo di como ejemplo que podés intentar muchas cosas. Se le puede poner cualquier cosa siempre y cuando Claro. sirva, lógico, ¿no? Sí, claro. Claro, ¿no? Al final de todo tiene que cumplir la ecuación. Claro, si no estoy violando la solución de la ecuación diferencial. O sea, lo que uno tiene de entrada. Con eso hay que tener cuidado. A ver, miremos, a ver si hay otra. Por ejemplo, a ver, hay una que es muy común, que es muy clásica la solución. Es una solución clásica, de las más clásicas que hay. Por ejemplo, si uno tiene una de segundo orden, por ejemplo, tiene esta de segundo orden, a ver. ¿Esta cuántas constantes aditivas tendría que tener, que es de segundo orden? 2. 2, ¿no? Fíjense que es igual a X. Entonces, para encontrar la I, es muy fácil esta, pero voy a decir, bueno, esta no es de variable, yo no puedo pasar este diferencial de X al cuadrado porque yo puedo pasar los diferenciales sin ningún orden de derivación. Pero fíjense que lo que puedo hacer acá es lo siguiente. Esta derivada segunda, puedo pensar que si yo integro 2 veces una derivada segunda, como del otro lado tengo la misma variable sobre la cual estoy integrando, si yo integro una vez, acá el diferencial me queda en una derivada primera. Y del otro lado me queda la integral de X al cuadrado. Perdón, la integral de X, que sería un medio de X al cuadrado más una constante 1. ¿Se ve? Hice una integral. O sea, la pienso como... ¿Pero por qué lo pude hacer? Porque esta X que tengo acá es una sola variable. Si yo hubiera tenido las dos variables acá, tendría X por Y. Eso no lo puedo hacer. O si tuviera la Y, no lo puedo hacer porque la Y es una función, no es una variable. Depende de la X y tiene orden de derivación. ¿Se entiende? Si yo acá hubiera tenido una Y, estoy en el horno con este procedimiento. No puedo hacer esto. Porque la Y es una función que depende de la X, mientras que la X es una variable. Si yo integro ahora de nuevo, me queda la Y. Puedo preguntar ahí otra vez, no entendí una cosita. Sí. Cuando hizo la integral de la X, antes se supone que tenemos que pasar uno de esos diferenciales que está al cuadrado, uno hay que pasar. No. Estamos en No, una derivada se puede- segunda. Acá estamos en una derivada. Sí, pero ¿podemos integrar si no tiene ningún diferencial? Porque Sí. se Bien, puede esa es integrar. otra pregunta que el que no hizo un curso conmigo nunca me escuchó. Yo integro, No, yo lo hice, pero hace como 2 yo años. integro funciones. No integro. Sí. Los diferenciales pueden ser cualquier cosa. El que les dijo eso, que tienen esa maldita... No, lo que pasa es que de los diferenciales es como que sabemos cuál es la variable, cuál es la que tomamos. Ahí no tenemos duda que puede ser la X por el tema que está la X sola. Porque es pero una si sola. hubiese estado- Exacto. Claro, y si hubiese estado otra, por ejemplo, X por Y, Ahora vamos a ¿qué hacer... hace?
Ahora vamos a mirar ese ejemplo de este otro, por ejemplo. Este se podría tomar como algo que no es de variable separable, pero se puede hacer. Después vamos a aprender que las de orden 2, orden 3, orden 4, estos métodos no sirven, porque son como casos particulares y que uno no se puede aprender todos los procedimientos particulares. Habría que aprender una técnica más general. ¿Existe esa técnica más general? Bueno, para este tipo de ecuaciones diferenciales sí existe. Ahora estamos mirando lo complejo que puede ser tomar una solución cuando uno la quiere forzar a ser de variable separable. ¿Está? Fíjense que habría una gran diferencia entre hacer esta otra. Ahora vamos a hacer esta otra. Van a ver qué compleja que es. Por ejemplo, poner menos i acá. Le pongo un menos porque la solución encima con el menos se complica menos. Acá no puedo integrar acá dos veces, porque esta i es una función, no es una variable en la ecuación diferencial. Por eso es importante tener en cuenta que es un campo escalar donde la x es una variable independiente, la y es una variable dependiente, y la derivada primera depende de la variable independiente, de la dependiente respecto de la independiente. Mientras que acá, esta técnica para esto no lo puedo hacer. Fíjense que si la hago una vez más, ¿qué me da? 1/3 de x al cubo, ¿no? Más c1x más c2. ¿Cuántas constantes aditivas me quedan en la solución? 2. 2. ¿Por qué? Porque era de segundo orden. Porque es de segundo esta orden. no la puedo sumar con esta, porque esta tiene una variable. ¿Se ve? Hagamos las derivadas. Si yo lo derivo dos veces esto, ¿no me tiene que dar esa ecuación diferencial? Si hago la derivada primera, ¿qué me da? 3/3 de x al cuadrado más c1. Más c1, ¿no? Sí. Porque la derivada de esto es 0, la derivada de esto es c1. ¿Y cuánto da la derivada segunda? ¿No? Acá me comí un medio, ¿no? Sí. Acá es por un medio, me falta un medio acá, ¿no? La derivada segunda, ¿qué sería? La derivada segunda sería y segunda acá, ¿no? Sería 2 medios de x más 0. ¿Cuánto da? X. ¿Qué es la derivada segunda? Es la derivada 2 veces de y respecto. Ahí está. Ahí llegamos. ¿Se ve? O sea que esta técnica funciona siempre y cuando acá no tenga una función, tenga solamente la variable. Pero tengo que tener en cuenta eso. Fíjense si tengo la función. No puedo hacer nada de eso. Porque ¿cómo integro la y? Porque me quedaría y diferencial x en la primera diferencial. Pues tengo que integrar con respecto a x, porque tengo que integrar de este lado con respecto a x a la primera función. Para matar el primer diferencial. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago eso? No lo puedo hacer. Bueno, acá se puede hacer algo de lo que dijo Aníbal, y como esta es una clásica, el rótulo de esta está tabulado. Por ejemplo, ¿qué se hace acá? Se multiplica por 2 por la derivada primera a ambos lados, miren. De la ecuación. ¿Ven? Esta es la ecuación, multipliqué por 2 por la derivada primera a ese lado, y ahora del otro lado tengo esta menos y le voy a multiplicar por ese 2 por la derivada de y respecto de x. ¿Ven? ¿Cómo se sabe esto? Y porque alguien lo inventó, le dio bien y funcionó. No hay una técnica. Agregué estos dos términos a ambos lados de la ecuación. ¿Para qué me sirve esto? Porque esto que tengo acá es la derivada de y respecto de x al cuadrado. Pues si yo hago la derivada de y respecto de x al cuadrado, me da 2 veces la derivada de adentro, como esto es una función, por la derivada de la regla de la cadena. ¿Se ve? La técnica. Y de este lado, ¿qué es esto? Esto es la derivada de menos y cuadrado, más alguna constante. Si yo derivo con respecto a x
y cuadrado como función, ¿cómo la derivo? Será menos 2i por i prima, porque i es una función, regla de la cadena. ¿Y prima qué es? Derivada de i respecto de x. Porque acá hay que tener en cuenta que i depende de x, ¿sí? Y x depende de sí misma. Pero la x, porque es variable independiente, pero la x no depende de la y. Entonces, si ustedes se fijan, con este criterio, sí se puede separar la variable. Porque ¿qué puedo hacer? Este cuadrado, pasarlo como raíz, ¿ven? Entonces me quedaría c menos i cuadrado, raíz cuadrada, y esta es una función de i. La paso dividiendo y este diferencial multiplicando. ¿Ven? Y esto de la forma arcotangente, como dicen por ahí, que estoy escuchando. Porque esto es como una c cuadrado, como una cosa al cuadrado. Esto lo tienen que buscar en la tabla, lo calculan, ¿ven? Ahí quedó de variable separable. Cuando integren esto, van a ver que es algo trigonométrico. Jorge, Sí. disculpa, ahí arriba de todo, el de i derivada segunda, Sí. en el primer miembro, ahí. Falta un 2. Gracias. Oh. Cuidado no confundir derivada segunda con esto que es la derivada primero al cuadrado. Este es un cuadrado y esto es una derivada segunda, ¿eh? No confundir. ¿Está? Entonces, pero claro, estas son de segundo orden y dijimos que no la vamos a resolver de esta manera. Porque hay que pegarle a la técnica, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a resolver estas? Estas las vamos a resolver con un procedimiento cuando lleguemos a lineales de segundo orden. Pero mientras ahora vamos a aprender solamente los procedimientos para lineales de primer orden. Solamente de orden 1. ¿Está? ¿Quedó claro lo que vamos a hacer? Así que estas técnicas, donde fallan, no se preocupen si por ahora muchas de las que tienen en la lista no les salen. Porque por ahí tienen que buscar alguna técnica de esta que hay que empezar a buscar en YouTube, en los libros, en donde puedan. Ahora, ¿qué pueden hacer? Ir viendo las que salen rápido de variables separables y practicar esas, por ahora. Las que no, bueno, si alguno está un poco ansioso y quiere saber cómo se hace, lo que tiene que hacer es ir buscando la técnica de cómo convertirla en variable separable. Se pueden hacer todas una técnica cualquiera a convertir, mientras no se viole ningún reglamento. Yo puedo, como dijo Aníbal, agregar cosas, poner, sacar, mientras conserve la ecuación original. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de cosas que agrego de un lado es la misma que pongo del otro. Eso es como cuando ustedes tienen una ecuación común. ¿Yo qué puedo hacer en una ecuación común? Y puedo agregar cosas de este lado. Si acá agrego un 1, acá tengo que agregar un 1. Si acá pongo algo dividiendo, acá tengo que poner lo mismo dividiendo. La ecuación original no se altera. Esto es igual. Yo mientras haga artilugios a ambos lados de la ecuación para poderlas separar las variables o hacer cualquier otra verdura, todo vale. ¿Quedó claro esto? Con ese objetivo. Ahora, puedo estar un buen rato, puedo estar un día, un año, un siglo buscando los artilugios para separar las variables. La gracia, Jorge, también es que al final uno puede probar la solución. Entonces, claro. Ahí se queda tranquilo. Si ya llegó al final, dice, a ver, ¿esto es solución? Exactamente. O sea, si el artilugio sirvió, ¿qué puede hacer uno al final? Llegar a la solución. Miremos Jorge, un último... Sí, escucho. Sí. Sí, un detalle. Hablando de los pasajes, esos pasajes son algebraicos, pero acá a veces pasa funciones. Por ejemplo, cuando tenés logaritmo natural de un lado, pasa como E elevado a lo que está del otro lado. Exacto. Así hay que tener cuidado con eso, lógicamente, lo que dice Aníbal. Sí. Una cosa es poner numerito y pasar, sumar, restar, y acá estamos pasando funciones. Hay que tener cuidado cuando uno pasa las funciones. ¿Está? Si uno pasa funciones, tiene que tener cuidado con esa situación. Acá, por ejemplo, esto es 1 sobre la raíz de algo. Supóngase que de este lado hubiera quedado DI sobre X menos 1. Perdón. A ver, de acá, del lado de X. De X me hubiera quedado sobre X menos 1. Yo tengo que integrar esto. ¿Cuánto da la integrar de eso? Logaritmo de X menos 1.
Logaritmo de módulo de x menos 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo después quiero despejar la y, bueno, si tengo que despejar la x no hay problema, porque me quedaría dentro de ese logaritmo. Pero si esto me hubiera quedado en la y, que a veces pasa, esto me hubiera dado la integral de esto, logaritmo de y menos 1, módulo. Cuando yo quiero despejar la y de acá, este me hace como un e, como dice Aníbal, y sube del otro lado. Me eleva el otro término de la ecuación diferencial, que sería la solución en este caso. ¿Se ve? Que es lo que acaba de decir Aníbal. ¿Está claro lo que estaba diciendo él? Hay varios de estos ejemplos donde quedan con el logaritmo natural. Sí, escucho. Jorge, porque la función final es el arcoseno de y. O sea, y igual, o x igual al arcoseno de y. Sí, sería la función y en función de x. Arcoseno da esta. Claro. Ya la encontró, Porque ya la buscó. La derivada segunda de esa función, si la derivo 2 veces, me va a generar ese 1 sobre la raíz cuadrada de... Exacto. Y este arcoseno, que me queda en y, si yo despejo la y, sería algo del seno de x. Ah, claro. Y si es algo del seno de x, esa es una función periódica. Las ecuaciones diferenciales de esta forma, por eso están tabuladas, que tienen la forma, la derivada segunda de y respecto de x 2 veces igual a una función de y negativa. O sea, ¿esto cómo se escribe? Se pasa la y sumando y se lo iguala a 0, que sería este tipo de ecuación diferencial. La solución de esa ecuación diferencial es de una onda periódica en x. Generalmente en física abajo se pone en lugar de x el tiempo y sería una onda periódica en el tiempo. Esa es la ecuación de una onda armónica, donde en la ecuación diferencial están faltando los términos lineales de la derivada, porque tengo la derivada segunda, no tengo nada en derivada primera y tengo la función. ¿Se ve? Quiere decir que si yo quiero una ecuación diferencial completa de una onda armónica, ¿qué forma tendrá? Tendrá la forma AI segunda más BI más I' más CI más D igual a 0. Acá está faltando esto igual, es homogénea, lógico. Después vamos a hablar. No agregue cosas, Aníbal, porque después te hace un pollo bárbaro. No me agregues palabras, Aníbal. Y es lineal. No dije nada. La que recuadraste ahí me hizo acordar que es y segunda más i igual a 0. Esta vale 0, y fíjense que acá puedo escribirlo así, ¿no? ¿Se ve cómo queda? La ecuación diferencial esa que tenemos, este C sobre A, ¿cuánto vale? En el ejemplo que tenemos ahí. Vale 1. 1. En esa ecuación diferencial tenemos esa relación métrica. Cuando pasa esto, decimos que este es un movimiento oscilatorio armónico. Cuando cumple. O sea, las ecuaciones diferenciales representan en física representan, para la gente que está haciendo física, representan el estado de la cosa, del movimiento. Y eso es lo que tiene de interesante, para que vayan teniendo idea. Que hay una ecuación, cada ecuación diferencial, si yo la soluciono, esto es de la forma A por el seno de algún argumento, X, más B por el coseno de otro, de X. Tiene esa forma. O en su defecto, en forma exponencial. Porque las formas trigonométricas se pueden llevar a la forma exponencial. De la forma A por E a la X, a la alfa X, más B por E a la más beta X. ¿Dónde están las constantes arbitrarias? Acá. ¿Se ve? Esas son las formas que tienen una solución de este tipo, que sale de la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de esta verdura. Otra forma de verlo, Jorge, es que hay una relación entre la derivada segunda y la función sin derivar, que es lo que pasa justamente con el coseno, con el seno. Si yo los derivo, vuelvo a tener variaciones de la misma función, al menos cíclico. Un signo. Por eso empezamos con menos i.
el Claro. menos i es porque justamente salió del seno. Si hubiésemos empezado con i, probablemente hubiésemos quedado a partir de un coseno, por el tema de la paridad, pero a menos de un signo va a ser una combinación lineal de senos y cosenos. ¿Se entiende lo que dice Catriel? Porque la derivada segunda es igual. Si acá hubiera sido un menos, nosotros la solución que obtuvimos recién es de la forma del seno, nada más. Quiere decir que la parte de la paridad del coseno es nula. Si acá hubiera puesto eso porque la i estaba negativa a este lado, quiere decir que si yo la paso a este lado es positiva. Ese es el caso que tenemos ahora. Si acá me hubiera tenido positivo, acá adentro sería negativa la i. En ese caso hubiera quedado en términos del coseno. Pero cualquiera sea más menos i, siempre va a ser una suma de senos y cosenos. Se va a quedar en esa paridad. Excelente la observación. ¿Está? Bueno. Para ir cerrando la clase de hoy, como pueden ver, el tema de ecuaciones diferenciales es largo, tendido, y el curso va a ser corto, no va a ser un curso tan largo. No vamos a poder ver todo de ecuaciones diferenciales. Pero sí, si alguien quiere un buen libro para empezar a estudiar las ecuaciones diferenciales, un muy buen libro, yo tengo una visión muy vieja, es el Ridex, que se llama Ecuaciones Diferenciales. Esta es una versión que yo tengo del año 68. Más viejo no puede ser. La primera edición fue en febrero del 61. Esta es una edición muy vieja, pero se ha reeditado este libro. Es de Editorial Sexa. Harry Riddick. Es ¿Cómo un se muy escribe buen... el apellido? Sí, ya te lo pongo bien cerquita. ¿Se ve? Sí, gracias. Ahí Sí, tiene. no te hagas drama, Jorge, que la matemática moderna que usamos en fundamento es del 58. Ah, perfecto, es más moderna. Este es un libro excelente y más o menos la mitad del libro abarca todos los temas que vamos a tocar en este curso. Este es el mejor libro de ecuaciones diferenciales que he visto como está redactado. Lo que tiene de bueno encima son los problemas de física que tiene, donde ven los ejemplos de física para los muchachos que están estudiando física. No solamente para los que estudian matemática. O sea, es un lindo libro y hay muchísimos ejemplos. Me gustaría que vean, para cerrar la clase, un último ejemplo, que lo tienen acá en la guía, que es el ejercicio, es una especie de problema o ejercicio 2 que tienen, que le dice que demuestren, por ejemplo, que esta ecuación, que esta solución general, que tiene esta forma, es solución de una ecuación de este tipo. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo puedo demostrar eso? A ver, con todo lo que dije, a ver si alguien se puede avivar, sin que sea Catriel, por favor. Catriel tiene prohibido. Me dicen, usted tiene esta solución general, que es de la forma A por E, donde alfa vale 1, X más B por E a la menos X, y beta vale menos 1. ¿Ven? Me dice que pruebe qué solución de esta ecuación diferencial. Con esto negativo. Es decir, que esto sería igual a I. ¿Cómo puedo probar eso? Que esto es solución de eso. ¿Qué tendríamos que hacer para probar que esto es solución de acá? ¿Derivarlo 2 veces? Derivarlo 2 veces. ¿Se dan cuenta? Porque si yo lo derivo 2 veces, encontraría este término. Y la derivada del otro lado me tendría que dar la I sola. ¿Vamos a hacer eso? Si yo saco la derivada primera de esto, ¿qué me da la derivada primera de esto? Me queda A, es una constante, por la derivada de A a la X, que sea la X. Más, cuidado acá, si yo derivo B, cuando saco E a la menos X, ¿cuál es la derivada de E a la menos X? Menos E a la menos X. Menos E a la menos E. X. Menos B por E a la menos X me quedaría, ¿no?
La B no se va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien todo eso? Si yo integro esto, la A sale afuera, la integral me da esto. Si yo integro esto, el menos, ¿se va viendo? ¿Cuánto sería la derivada segunda de esto? El primer término te queda igual. Este me queda igual. Y acá me vuelvo a la misma historia. El segundo te quedaría positivo. Vuelvo al I. Este me vuelve a quedar positiva, ¿no? Claro. Muy bien. Y me van a decir, pero no te me apures, Catriel, que me quema el cuento. Termina siendo cíclico. A ver, pero me van a decir, esto es la derivada segunda de Y respecto de X. Me van a decir, Sí, pero de este porque lado... al principio dice que sí. Y sí, porque esto a qué es igual. Ahí. Ahí. ¿Se ve? ¿Se vio? ¿Qué es solución? Porque a veces uno dice, sí, pero esto, ¿qué es esto? Si esto no lo tengo es G. Sí, pero todo eso es la función. Lo que me piden a mí que sea solución. ¿Se va entendiendo cómo se mira esto? Muy bien. ¿Qué les propongo que hagan? Sí, escucho. Jorge, para terminar, porque parece que no tiene que ver con lo que dijimos antes, senos y cosenos. Pero bueno, si vamos un paso más adelante, eso es un seno hiperbólico. Entonces, también... Este es un seno hiperbólico porque es positivo. O es por lo menos una combinación, no sé si no es el coseno igual, porque tiene más. Y hay que buscarlo, hay que buscar las relaciones trigonométricas. Sí. Pero es de la expresión de una función hiperbólica también periódica, como es el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Entonces no es que encontramos... A ver. Es incompatible con lo que calculamos antes, que habíamos dicho. Claro, bueno, parece como que estuviese escondido, pero acá tienen la estructura de que esto es algo periódico, que cuando es de la forma A por E a la algo más B por E a la menos algo. ¿Sí? El tema es, cuando uno quiere encontrar la solución de esto, es encontrar que estas constantes no se puedan agrupar, y acá se ve muy bien. Hay dos constantes no aditivas. El problema es cuando esto se puede agrupar. ¿Hay situaciones donde se puede agrupar? Sí, porque uno podría tener el mismo coeficiente. Si acá hubiera sido los 2 menos 1, los 2, 1, ¿yo qué puedo sacar? Factor común a la X y sumar la A con la B. Y si hago eso, no es de segundo orden. Y sin embargo, la solución de eso es algo armónico, y todo lo que es armónico es de segundo orden. ¿Y cómo se arregla ese problema? Bueno, eso vamos a ver que se puede arreglar, tiene arreglo. Todo lo que es armónico, funciones de onda, son todas ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y si tuvieran los mismos argumentos arriba, las variables, los mismos coeficientes, los argumentos, seguiría siendo de la forma exponencial, sería un algo ondulatorio, pero ¿qué pasa? Se pueden agrupar y me queda una sola constante. Bueno, vamos a ver que eso tiene una solución un poco rara y tiene que ver con un tema que aprendimos en álgebra, o al menos los que hicieron álgebra conmigo, que es lo que se llama combinación lineal. Así que para los que no hicieron eso, les recomiendo repasar combinación lineal y espacios vectoriales. Porque en las soluciones de las ecuaciones diferenciales vuelven a aparecer esas cosas raras. ¿Está? Para el que lo quiera repasar el tema, este jueves empiezo con espacios vectoriales en álgebra. A las 2:30 de la tarde está la clase. O sea, fíjense cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, esto no se puede desligar una cosa de la otra. Las ecuaciones diferenciales como un pozo ciego que junta todo lo que uno va aprendiendo en todos los cursos de la carrera. Generalmente se dan en los últimos cursos ecuaciones diferenciales, donde ya uno vio un montón de cosas para cuál usar para poderlas resolver. Bueno, creo que con esto por hoy suficiente. La semana que viene vamos a empezar con las técnicas. Por ejemplo, vamos a ver el caso de las ecuaciones diferenciales homogéneas.
irreducibles a homogéneas. Entonces vamos a ir viendo una técnica para reducirlas. Todas estas técnicas son para llevarlas a variables separables. Y cuando todas estas técnicas no funcionan, bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Está? Bueno. O sea, va a haber una larga lista de cosas que vamos a tener que hacer. Lo que les recomiendo que hagan es agarrar los 3 o 4 primeros problemas de la guía, donde tienen que... Si a ustedes les dicen en un problema, elimine todas las constantes arbitrarias de esta solución de la ecuación diferencial, ¿qué le estarían pidiendo si les dicen que eliminen las constantes arbitrarias? Sería equivalente a buscar, de nuevo, la pregunta. Supónganse que yo les digo, dada esta solución, elimine las constantes arbitrarias. Sería buscar una solución particular. No. ¿No? Particular sería, perdón, voy a responder eso primero. La pregunta. Decir que es una, todavía no hablamos de soluciones particulares. Supongamos que yo le doy la razón a Juan, creo que habló Juan. Si le doy la razón a él, quiere decir que yo lo que estoy asignando a valores A y a B. Una solución particular sería para un determinado A, para un determinado B. Por ejemplo, sería 2e a la x más 3e a la menos x. Esa sería una solución particular. Pero no la estoy eliminando. Le estoy asignando valores. Eliminarlas significa volarlas de un saque. Sí, sacar A y B. Y sacar A y B, ¿qué sería hacer? ¿Qué hicimos acá? Derivar. ¿Y a qué llegamos? Para sacar el orden de la... Reemplazamos. ¿Y qué es esto que llegamos acá abajo? Una solución. ¿Esto es la solución? Es la ecuación diferencial. No, la ecuación diferencial. Entonces, eliminar las constantes es equivalente a ¿qué? Ah, ya la ecuación diferencial. A armar, a fabricar la ecuación diferencial. ¿Cómo cuestan usar esas palabras? Estas constantes aparecieron porque solucionamos una ecuación. Entonces, claro, sí, a ver, exacto. ¿Se entiende lo que está diciendo Catriel? Si las constantes aparecen, claro, ¿por qué aparecen las constantes? Porque salen de la solución de la ecuación cuando voy integrando. Quiere decir que si yo elimino las constantes, que tengo que reencontrarme. Me tengo que reencontrar con la ecuación diferencial. Entonces, si en un problema a mí me dicen, en una práctica, ahí está el problema entre entender y comprender que les dije hoy. Ustedes entienden todo lo que hicimos, pero todavía no lo comprendieron, porque no pueden hacer uso de lo que estamos, o sea, no pueden dar cuenta de ese conocimiento. Fíjense que no pueden comprender porque todavía no comprenden bien de dónde provienen esas constantes. Esas constantes provienen de la solución. Entonces, cuando yo elimino las constantes, ahí recién estoy comprendiendo que estoy fabricando la ecuación diferencial. Es el proceso inverso de lo que estoy tratando de ver. No sé si llegan a comprender lo que estoy diciendo ahora. El proceso inverso está en la reconstrucción de la ecuación diferencial. Entonces, si en un problema, en la práctica, y acá viene lo que siempre me dicen, yo entendí bien la teoría, pero no puedo hacer los problemas porque no comprendo qué dice, o no ustedes no dicen comprendo, la palabra comprender no la usan nunca. No entiendo lo que dice el problema. No, entienden lo que dice el problema. No comprenden, porque no pueden asociar el término eliminar constante con fabricar ecuación diferencial. Cuando yo elimino las constantes, fabrico la ecuación diferencial. Es un proceso milagroso, podríamos decir, innato. No hace falta agregar más nada. Simplemente hago eso y se encontró la ecuación diferencial. Acá está. Eliminé las constantes, las dos. ¿Y cómo las elimino las constantes? ¿Cómo hago el procedimiento de fusilar las constantes de la ecuación diferencial? ¿Qué hice para hacer eso? Derivé. Derivar. ¿Cuántas veces tengo que derivar? 2 veces. Tantas veces sea posible. ¿Tantas veces como sea posible? No. 2 veces No, tampoco. depende del orden de... Muy bien, depende de quién. Ahora sí. Si yo tengo una función con 50 constantes arbitrarias, ¿cuántas veces tendré que derivar para encontrar mi ecuación diferencial? 50 veces. 50 veces. Todo el fin de semana.
todo el fin de semana de acá a 4 años más o menos. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto entonces lo que hay que hacer? Así que ojo con lo que les dice ahí la guía, porque ustedes no la pueden, a veces no la traducen bien. Entonces cuando no la traducen bien, ¿saben lo que hacen ustedes? Lo que hacen los pibes cuando le dan una ecuación. Empiezan a poner cosas con tanta, por ahí alguna cosa la pegan, ponen todo por las dudas que vaya algo. Entonces pegan cualquier verdura. La idea no es poner cualquier verdura, es comprender lo que hay que hacer. Si les dicen eliminar constantes, es porque le están diciendo fabrique la ecuación diferencial. Eliminar constantes es eso. Si les dice solucione la ecuación, es poner las funciones con tantas constantes no aditivas de acuerdo al orden que tenga la ecuación diferencial. ¿Está? Lo que hay que hacer. Es análogo, profe, es análogo como cuando a nosotros nos pedían hallar la pendiente de la recta tangente de guía, ¿no? Y ahí teníamos que aplicar la derivada primera, pero no decían deriven, por ejemplo. Decían hallar la pendiente de la recta tangente. Esas son cuestiones, por eso uno tiene que comprender bien el hacer propio. Cuando uno comprende, tiene que hacer propio el conocimiento. Hacer propio quiere decir comprender lo que dice la teoría, entender el significado de la teoría para poder proceder deductivamente. O sea, hacer esto es un proceso deductivo. Si no, no comprendo el matemática. Si no puedo hacer el proceso deductivo, no comprendo. Si no comprendo, no puedo, a su vez, hacer uso de ese procedimiento. Y cuando no puedo hacer uso del procedimiento, ahí se me arma un pollo entre lo que dice la teoría, que tal vez entienda lo que dice, pero no lo puedo usar en los problemas. Porque no puedo traducir. ¿Está? Eso hay que tener cuidado, hay que mirar bien lo que le está diciendo y leer bien los conceptos teóricos. Yo ahí les puse, el mejor libro es esto, no hay otro mejorcito que esto. Fíjense si lo pueden, si alguien lo tiene digitalizado, porque está digitalizado este libro, creo. Yo lo voy a buscar, yo hasta ahora no lo encontré porque tampoco me ocupé mucho de buscarlo, este libro de ecuaciones diferenciales. Si lo encuentro, lo cuelgo ahí en las plataformas, lo pongo en mi canal de YouTube y los direcciono desde la plataforma. El canal no, lo pongo en el Google Drive. El libro lo pongo en el Google Drive, que es más fácil, que así pueden entrar. ¿Está? Jorge, ¿cómo se escribe el nombre del autor? Acá te lo paso de nuevo. Así lo escribís. Es de Sexa la editorial. ¿Pudiste escribirlo? Sí, gracias. Ahí abajo tenés la editorial. Esta es una edición vieja, hay una edición más moderna, que imagínate que este es viejito, mira cómo está. Hay una edición mucho más moderna. Esto es muy útil, este tema es muy útil en física, por eso la gente que estaba de Joaquín y del Instituto de San Miguel les dije que vengan hoy al curso, para que lo puedan aprovechar esto. Sé que el muchacho que da ecuaciones diferenciales en San Miguel lo da bastante bien, pero hay que ver hasta dónde llegan, porque como pueden ver es muy amplio el tema de ecuaciones diferenciales. La gente entonces, sí, ¿hasta el 4 dijiste? ¿Hasta ¿cómo? el 4 de la práctica 6? De los Sí, el que dice hasta encontrar, bueno, hagan lo que puedan de ahí, porque algunos pueden ser que no lo puedan hacer porque no les dé, no se den cuenta en cómo arreglarla para que sea de variable separable, porque eso puede pasar. ¿Y eso con qué cómo van a solucionar cuando les pase algo así? O buscan otra técnica, porque no se avivaron de esa, alguna cosa que la pueda resolver, o bueno, van a tener que consultarle a alguno que ya se haya avivado, qué sé yo. Acá no hay una regla única como en los otros temas de matemática. Hay gente que se dedica toda la vida a fabricar formas de resolver ecuaciones diferenciales. Hay matemáticos que se dedican la vida, hay gente que ya programa. Si la ecuación diferencial tiene esta forma, esta estructura, esta cosa, hágala de esta manera, te dice. Que seguro va a salir. Para mostrar soluciones que se encuentran. Sí, porque totalmente. Hay soluciones que no son analíticas, por ejemplo, que no pueden tener una expresión. Entonces, ahí está la técnica. En forma de serie. Claro, las técnicas de Bessel. Las técnicas de Bessel no son analíticas, se pueden aproximar con números de series, con series de polinomio, como el polinomio de Taylor. ¿Se acuerdan del polinomio de Taylor? No le pueden encontrar una forma en funciones de funciones conocidas, entonces tenés que poner aproximado. Y a veces es necesario porque esa ecuación describe un movimiento real, es un objeto, por ejemplo, de una partícula. Totalmente. Entonces, encontrar la solución no es algo menor.
Después, Sin embargo, no podemos... ¿qué me pueden preguntar sobre esto? ¿Habrá sistemas de ecuaciones diferenciales como sistemas de ecuaciones en una variable, vieron? ¿Hay? Sí, también hay de eso. Sí, hay. Se viene después de todo esto. Sistemas lineales y no lineales de ecuaciones diferenciales. Sí. Hay de todo. O sea, imagínense todo lo que existe. Así que bueno. Hay sistemas en que la solución es solución y si la moves un poquito, ya no es más solución. No es más Si solución. quieres moverla un poquito, bueno, el sistema caótico. Hay sistemas de ecuaciones ordinarias, no, sí, es largo esto. Es largo. Es infinito. Sí, es un tema que si uno quisiera dedicarle tendría que un buen rato. Bueno, gente, por hoy nada más. Creo que con la introducción, el curso de ecuaciones sigue todos los martes a 1:30 arrancamos. La próxima semana vamos a empezar a ver algunas técnicas cuando no la podemos hacer de variables separables. Entonces vamos a ir viendo aquellas que nos cuesten hacerlas de variables separables, a ver si qué técnica le podemos ir aplicando para irlas resolviendo. O sea que la idea es que ustedes no encuentren la solución de la... Más que encuentren, lo que quiero que hagan es que vean lo difícil que a veces es tornarla de variable separable y hagan necesaria la fabricación de la herramienta. ¿Está? Ese va a ser el motivo de cada clase a partir de ahora de este curso. ¿De acuerdo? O sea que todo se va a centrar en en fabricar herramientas para resolver estas cosas. Bueno, gente, por hoy nada más. Un abrazo a todos. Un gusto y nos estamos viendo la próxima clase.